Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, vamos a esperar a Silvana. Hoy vamos a hablar un poco de autoconocimiento. Eh, Ahí está Silvana y Silvia. A ver, vamos a invitarla. Ah, Nora, ¿cómo estás? Eh, Ahí va a entrar Silvia. Hola, Sil. Y ahora la Al- otra, Sil. Hola, ¿cómo estás? Juan Casil. La otra Sil, sí. No, de que estaba saludando a Silvia. ¿Cómo Eso, Juan estás? Casil. Sil, Sí. Silvia, Sil. ¿Cómo estás? Está Bien, todo Silvana. bien. Hola Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está Marta. Bueno, bárbaro. Bueno, hablando el otro día un poquito del tema que estamos hablando de los mandatos y de los roles y de lo importante que es cuando se empieza a manifestar un malestar. Hola, Alejandra, un malestar, ¿no? Y uno se empieza a preguntar, bueno, eh, de estos mandatos familiares, y los roles que nos pusieron y cuando no nos empezamos a sentir cómodos o sufrimos o estamos tristes. Bueno, cómo tratar de entenderlos y empezarlos a ver. Y todo Sí. esto nos lleva al tema bueno, uno al rever todo esto es como empezar a autoconocerse, ¿no? Esto nos lleva a autoconocernos. ¿Y qué significa? Significa encontrarnos, yo digo, con ese niño o niña interna que tenemos, ¿no? Y empezar a ver la esencia de nosotros, quién realmente somos. ¿Qué Ujú. queremos ante las posibilidades que se nos dio en la vida, o desde lo que nos enseñaron desde casa, lo que uno aprende en la escuela? ¿En dónde nos sentimos cómodos? ¿En qué rol? ¿Con qué, en qué, qué personalidad? ¿En qué profesión? ¿En qué actividad? ¿Quién somos realmente? ¿No? Como la raíz Sí. de nosotros, la esencia. Y bueno, hay diferentes maneras de autoconocerse. Por supuesto, una es la terapia, definitivamente, pero hay algunas otras técnicas que podemos empezar a ver o hacer para empezar este proceso, ¿no? No todas las veces tiene que ser con terapia, o a veces llegar a la terapia como que es un proceso, un Sí. tiempo, ¿no? De sacarnos estos miedos, estos estereotipos acerca de la terapia. Y bueno, una vez que nos sentimos cómodos, podemos acceder a eso. Pero bueno, ahora hoy le vamos a decir algunas cosas que podemos hacer para empezar a conocernos, y aparte le vamos a dar un ejercicio que me parece súper interesante, que lo estuvimos hablando con Silvana y lo hicimos también. Y la Sí. verdad, sí, que saca muchas cosas y muy interesantes. Así que, ¿qué te parece, Ujú. Silvana? Sí, que con el tema del autoconocimiento veníamos, como que está en todos los vivos, casi siempre que veníamos hablando, porque veníamos viendo qué reacciones teníamos ante esta crisis, ante la cuarentena, qué miedos nos producía, qué cosas nos hacía sentir, qué nos reconocíamos, cómo nos reconocíamos y podíamos ver cómo podíamos a veces manejar o controlar la ansiedad o la angustia, el miedo. También cuando hablamos de las reacciones impulsivas y esto también de callarse y ver qué nos producía eso. Y porque en todos los vivos y en todos los temas que fuimos tratando también aparece mucho esto de poder ver qué nos pasa para que no quede en el cuerpo y para que el cuerpo no se enferme, Ujú. y no enfermarnos mentalmente. Algo muy interesante sobre el autoconocimiento es que cuando a uno le duele algo físico, ya sea la cabeza, el estómago, o tiene un esguince, una fractura, va al médico específico para eso,
o bueno, uno ya sabe si le duele la cabeza que puede tomar una aspirina o un ibuprofeno. Entonces uno hace algo por eso. Bueno, hay gente que no le gusta tomar medicación, pero entonces, no sé, respira, medita y hace algo para que eso se le pase. Hace ejercicios físicos si tiene una contractura. Y cuando tenemos esta dificultad mental o cuando tenemos algo que nos molesta emocionalmente, eh, nos cuesta mucho empezar a ver qué nos pasa y detenernos a cuidar también esa emoción que sentimos o a cuidar eso que no podemos decir, a curarlo también, ¿no? Nos cuesta mucho esto que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, la autoestima y el autocuidado. Nos cuesta mucho cuidarnos cuando es algo mental, cuando es algo emocional, cuando tenemos que decir cómo estamos. A veces eso también mucho lo charlamos ante una pregunta simple como ¿cómo estás? La primera reacción que uno dice es bien y me lo saco de encima, así no indago mucho para adentro. Por supuesto que uno, si se encuentra con alguien por la calle, no le va a estar exponiendo toda su, manifestando todo su lamentar. Pero a veces con una amiga en una reunión donde uno podría recontra hablar o con una llamada por teléfono y uno no lo hace. Se detiene, bien, bien, sí, todo bien, lo de siempre, los chicos, el trabajo, sí, de acá para allá, recontra estresada, pero no más que eso, ¿no? Eh, pero bueno, esas afecciones después se empiezan a dar en el cuerpo, entonces es muy importante que empecemos a trabajar, a cuidarnos, lo mental y como un todo, ¿no? Como esto que después se va a enfermar, inevitablemente vamos a somatizar de alguna manera esto y también, y esto, a empezar a observarnos, a ver mejor qué nos pasa internamente y bueno, esto, poder tener una estima un poco más alta de uno con esto que lo último que hablábamos de los mandatos, ¿no? Este rol que nos asignaron, este lugar que nos pusieron y bueno, y ahora de adultos, ¿dónde estamos? Si estamos donde queremos, si seguimos en búsqueda de ese del bienestar, pero también todo el tiempo trabajamos en el autoconocimiento para eso, para estar bien, para tener bienestar. O sea, el recorrido está bueno que sea placentero, ¿no? Como yo siempre Seguro. digo lo mismo, no, no importa que uno busca se pone una meta y quiere lograr determinada cosa, pero lo importante es que el recorrido uno lo pueda disfrutar, porque si no, uno logra eso, llegó, estará feliz, brindará una fiesta, eh, festejará algo que cumplió su meta, pero después ya está, se terminó. Entonces está bueno poder disfrutar el recorrido, incluso hasta cuando vamos a pasear. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno va a escalar una montaña, me parece interesante ese ejemplo como diciendo, bueno, en el camino la pasé bien, en el camino conocí un montón de cosas y en el camino aprendí mucho al margen de llegar. Mm, seguro. También, Y esto a veces lo que nos pasa es que empezarnos a conocer y a empezar a tomarnos un tiempo, ¿no? Porque si uno se quiere conocer, se tiene que escuchar, se tiene que tomar su tiempo, se tiene que, eh, eh, no sé, dedicarse un poco uno, ¿no? Y esto a veces pasan dos cosas, que uno... Eh, o vamos a hacer tres, que uno nunca se pregunta si ese es el lugar o ese es lo que queremos, como que como estas cosas mandatos ya vinieron como sí, medios inconscientes, como que uno, bueno, sigue y no se pregunta si en realidad es lo que queremos o no. O puede seguro. pasar que como estamos tan ocupados y con tantas cosas, como que uno no toma conciencia de eso, ¿no? Y como vos decís, a veces si nos duele el estómago, sabemos a quién llamar, pero si realmente vamos al doctor y en el estómago no tenemos nada, no se nos ocurre que puede ser por las emociones que nos estamos guardando y que no estamos sacando a la luz. Y por otro lado, a veces también tomarse tiempo es como que la gente a veces lo piensa, o las personas nos pensamos que como que es egoísta, ¿no? Como que, uy, ¿por qué me voy a dedicar este tiempo para mí?
podría hacer otra cosa, podría estar dedicándome a alguien que me necesita, o hacer esto en la casa, o no. Como que dedicarnos tiempo es como muy difícil. Mucha gente le cuesta mucho, mucho, mucho. Sí, Y entonces están esas razones, ¿no? Y aparte a veces se piensa como que también es como darse tiempo, uno es como ah, egoísta, como, ¿cómo es la palabra? Como que uno solamente se mira a uno, o se quiere mirar a uno y no quiere mirar a los demás, o que ¿para qué ayudarte a vos si podés ayudar a otro? Entonces, creo que varias veces lo contamos, o lo conté. A mí me abrió mucho los ojos cuando tuve mi hija, ¿no? Y fui a ver al pediatra, que era muy joven, era un doctor de 30 y pico de años. Y, y cuando la fui a ver por primera vez, después que tuve mi hija, él me pregunta, yo le contaba acerca de mi hija, todo lo que pasaba, cómo comía, cómo dormía, y él me decía, me preguntaba de mí, y yo cómo comía, yo cómo dormía, yo cómo estaba de ánimo, y yo decía, "Mm". Entonces, y él me dijo una cosa muy importante, porque yo le pregunté, pero ¿por qué me pregunta de mí si yo estoy es el doctor de mi hija? Y él me decía, porque necesito que usted esté bien. Porque si usted está bien, su hija va a estar bien y yo voy a estar tranquila. Y eso para mí fue un, sí, claro, ¿no? Entonces, no es que si pienso en mí es por mí, soy egoísta, sino que al contrario, ¿no? Yo sé que si voy a estar bien yo, lo de alrededor mío va a estar bien también. Y a sí. eso podemos agregar el positivismo, ser positivo, como uno siendo positivo también dedicarse a uno, a sentirse bien, atrae cosas positivas, ¿no? Y los planes y los proyectos que hace, siempre agradeciendo con lo que uno tiene, cómo se van cumpliendo, o sea, eso lleva a un montón de cosas más. El agradecimiento también, sí. Me parece que este tema del egoísmo viene por el lado de esto, de cuando uno dice, bueno, me voy a empezar a ocupar de mí porque quiero estar bien yo primero, y ahí en ese lugar, cuando uno se pone Sí, primero, eso exacto, es lo que exacto. enseguida es primero, o sea, primero están tus hijos, primero está tu pareja, o primero están tus padres, exacto, primero, 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 siempre hay otro primero, y eso me parece que es algo muy cultural, Ujú. también, también muy Religioso. religioso, y esto de la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esto que, por mi culpa, ¿qué? O sea, por mi culpa no pasan tantas cosas, por mi culpa pasan nada más que mis actos. O, en realidad ni siquiera por mi culpa, por mi responsabilidad pasan nada más que mis actos y yo me puedo hacer responsable de eso, no me puedo hacer culpable de eso, que son dos cosas que lleva otro pesar, ¿no? Hacerse responsable es como un lugar adulto y también empezar a ver esto de ponernos en un lugar adulto y no refugiarnos, porque también eso a veces es como un mecanismo de defensa o como algo que nos hace no sentirnos tan, o sentirnos en un lugar cómodo, como hablábamos la otra vez de la zona de confort con esto de los mandatos, en un lugar seguro y quedarnos tranquilos con eso. Pero poder actuar de una manera adulta, y yo hoy lo pensaba con esto de la cuarentena, justo hoy no sé por qué están hablando, pero que todo esto también tiene que ver cuando las sociedades empiezan a manifestarse y a mostrarse de una manera adulta, ¿no? No estando todo el tiempo echándole la culpa, que si el gobierno nos dijo esto, que si los médicos te dicen lo otro, que a quién hacerle caso. Eh, entonces es como interesante empezar a darse cuenta que uno tiene la responsabilidad y no hay que dejar la culpa afuera y que hay que empezar a hacerse adulto. Igualmente, como vos dijiste al principio, sin dejar de lado, que eso es lo que a veces nos estructura tanto y nos aleja tanto del bienestar, de buscar la satisfacción propia del niño interno, esto que decías al principio, ¿no? Eso también es como una paradoja, ¿no? Donde nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos, a veces nos creemos que tenemos que ser muy serios, muy estructurados, muy conservadores, y no, porque realmente conocernos y autoconocernos es entender qué nos hace bien y las cosas que nos gustan y respetárnoslas,
Entonces encontrar ese niño donde hacía todo lo que le gustaba, por supuesto siempre respetando a los otros sin molestar a los demás, pero no quiere decir que por eso sea egoísta, porque me ocupe de mí, porque me ocupe de estar bien, porque me ocupe de hacer cosas que me gustan, gimnasia, algo de artístico, lo que sea. Es como que cuando todos nos ocupamos y ponemos muchas cosas para nosotros, muchas cosas que nos gustan y empezamos a hacer muchas actividades, todos dicen, uy, ¿esta qué le pasa? ¿Cambió? O, ¿y por qué está todo el día ocupada? Y la familia, y dejó a la familia al lado y ya no le importan más los hijos. ¿Viste? Pero pareciese que fuese así, pero es todo lo contrario. Cuando uno se Exacto, por siente eso bien con uno, cuando uno se siente que sus áreas están como ordenadas, como que uno está abierto también a ayudar a los demás, como que hay espacio mental exacto, exacto. para ayudar al otro y estar para el otro. Entonces, Ujú. sin querer también, estando uno bien, uno proyecta cosas también, ¿no? Si uno se Sí. siente bien, positivo o, o tranquilo con lo que está haciendo, o conforme con cómo es su O vida, contento ¿no? con lo que está haciendo. Claro, al otro lo contagia, lo ayudas. Entonces Ujú. es como difícil de entender hasta que no estás en ese lugar, ¿no? Pero Exacto. en terapia se ve mucho, ¿no? Con los pacientes cuando llegan a ese lugar de wow, de entendimiento oh, eso es lo que me pasaba y entender las relaciones, o sea, es muy interesante, ¿no? Es como, ¿dónde dejé todo esto? ¿Dónde lo tenía que no, recién ahora lo puedo ver? Así que Sí. algunas técnicas que podemos pensar para empezar a trabajar con nosotros, bueno, algún día podemos hacer un ejercicio del niño interior o la niña interior que es súper interesante también, podemos hacerlo, es muy Es bueno, bien lindo, sí. porque bueno, como les dije, eso es ir a las raíces de nosotros, a nuestra esencia y conocernos, ¿no? Pero también mucha gente empieza, como les dije, no siempre se empieza con terapia. Hay mucha gente que empieza, por ejemplo, con meditación, porque meditarse es darse un tiempo para uno, hacer una introspección, pensar en nuestra respiración, en relajarnos. Es un momento muy íntimo con uno mismo. Entonces eso Ujú. es un proceso que también lleva a empezar como a mimarse, a quererse, a cuidarse, ¿no? Me voy a relajar, me quiero sentir mejor, voy a respirar, voy a oxigenar mi cuerpo, a relajarme. Entonces ahí es un momento de empezar, como un momento y si uno sigue con la meditación puede avanzar en eso, ¿no? Así que es bien interesante trabajar desde la meditación también. Sí. Hay gente que usa mucho la escritura, empezar a Ujú. escribir. Ahora es una técnica que se está usando mucho, mucho y mucho, que se llama hacer como un journal, se dice acá. Es como una Y jornada de claro, tu día. como la cosa más simple de levantarse y 5 minutos dedicarlo a escribir lo que estás pensando en ese momento, lo que te pasa. Nada más, se necesita eso, 5 minutos. Y es increíble volverlo a leer más tarde y decir, ah, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento. O sea, es muy interesante. Y hay muchas técnicas, y hoy vamos a hacer una, y hay muchas técnicas y muchos ejercicios que uno puede hacer para empezar a conocerse. Y hoy vamos a hacer uno. Les vamos a Sí. enseñar. Sí, no, que yo pensaba también en esto que había dicho, que habíamos charlado con Silvina, con la instructora de yoga, que ella decía esto de poder concentrarse en uno y también recuperar energía. Esto que vos decías, necesitamos, para poder estar bien con los demás, necesitamos tener energía, necesitamos estar bien, o sea, no podemos, y también estar bien con uno trae más energía para poder hacer más cosas y para poder darle atención y bienestar a los demás, o sea, cuando lo hacemos con nosotros mismos, porque también el malestar y todo trae mucho
desgaste y mucho consumo de energía. Uno se desgasta mucho con los pensamientos malos, esto que decías de tener pensamientos positivos o de ser agradecido. Esas cosas son todas que van introduciendo energía y que nos van ayudando a poder hacer más cosas, ¿no? Que nos gusten. Seguro. ¿Querés, vamos a la actividad, querés? Dale. Una cosa que les quería decir que habíamos dicho en el otro. ¿Este proceso de conocernos es sencillo? No. ¿Es fácil? No necesariamente. ¿Es factible? Siempre. Siempre. Y esto ténganlo en cuenta, ¿ok? Bueno, ¿tenés el cuento ahí? ¿O lo que no lo tengo. Sí. Bueno, les voy a leer algo, que es un cuento, un pedacito de un cuento de Sandra Cisneros, es la autora, y el libro se llama La casa en Mango Street. Y es la historia acerca del nombre de este personaje, ¿no? Y dice así. En inglés mi nombre significa esperanza. En español significa demasiadas letras. Significa tristeza. Significa esperar. Es como el número 9, un color turbio. Son los discos mexicanos que mi padre toca los domingos por la mañana cuando se afeita. Canciones como sollozos. Era el nombre de mi bisabuela y ahora es el mío. Ella también era una mujer caballo. Nació como yo en el año chino del caballo. Lo que se supone que es mala suerte si naces mujer. Pero creo que esto es una mentira china, porque los chinos, como los mexicanos, no le gustan que sus mujeres sean fuertes. Mi bisabuela, me hubiese gustado conocerla, un caballo salvaje de mujer, tan salvaje que no se quería casar, hasta que mi bisabuelo arrojó un saco sobre su cabeza y se la llevó. Solo así, como si fuera una araña elegante. Así lo hizo. Y la historia dice que ella nunca lo perdonó. Ella estaba sentada siempre mirando por la ventana, casi toda su vida, en la forma en que tantas mujeres sienten su tristeza, en un cono. Me pregunto si ella hizo lo mejor con lo que consiguió o se lamentaba porque no podía hacer todo lo que quería hacer. Esperanza. He heredado su nombre, pero no quiero heredar su lugar junto a la ventana. Me gustaría bautizarme con un nuevo nombre, un nombre más parecido al verdadero yo, el que nadie ve. Así que bueno, ¿querés decir la propuesta del ejercicio? Sí, la propuesta es que escriban su nombre, por el que lo llaman su primer nombre, y escriban todo lo que se les ocurra sobre su nombre. Eh, lo que les salga, lo primero que les salga, bueno, y unas ideas, porque a veces la gente dice, no sé, pero qué hay que, bueno, no los dejo tan libres, les digo un poquito, si les gusta, si no les gusta, de dónde creen que viene, no hay que ir a buscar qué significado tiene ni nada de eso, sino qué creen ustedes, para ustedes qué significa ese nombre, cómo se sienten nombrados por ese nombre, cómo les gusta que los llamen, si es abreviado o si les gusta así completo, o bueno, o sea, todo lo que se les ocurra. Si lo sienten en referencia a alguien, cómo cuenta este personaje, si los conecta con alguien o no, bueno, eso. Y si les gustaría, es para ustedes, es un ejercicio que es bien interesante para que vean cómo desde el nombre salen un montón de cosas que uno que empieza a pensar De uno, de cómo, de claro, uno como y alguien no empieza sé a qué. aceptar qué les gusta y qué no de esas cosas que surgen, ¿no? Sí. Y al final poner si se quedarían con ese nombre o lo Sí. cambiarían, que también dice un montón de cosas.
Así que no tiene que ser muy largo. A veces hay, bueno, hay gente que se pone a escribir y escribe, que es sensacional, y bueno, y se conectan con esto de que es escribir también, y van a ver qué reconfortante que es, o bueno, puede causar diferentes sensaciones o emociones, ¿no? Así que bueno, nos gustaría que lo hagan, que después en la semana, capaz, si nos quieren mandar mensajes, que nos vayan diciendo. Y bueno, la semana que viene, el domingo que viene, con aquellos que nos hayan hecho preguntas o quieren saber un poquito más de esto, lo vamos a hablar y contestaremos las preguntas necesarias. ¿Ok? Eh, Sí. Así que bueno, algo más sobre esto, porque quería comentarles algo más. ¿Está bien? No, Bueno, no, no, está bien. le quería comentar El del libro. otro cuento del libro. Bueno, ya estamos, ya queremos empezar a invitar a todos aquellos que quieran leer el libro, después si quieren compartir un debate con nosotras, el cuento es cortito, ¿se acuerdan de Colorín Colorado? Este cuento aún no terminado, o no acabado. No se ha Este, acabado. sí, no se ha acabado. Es muy lindo, son 100 hojas, pero es muy cortito porque son diálogos. Pues son Entonces, diálogos. es un cuento así muy lindo como de chicos, no es para chicos, pero está escrito como para chicos, y porque habla de una princesa, un dragón, etcétera, etcétera, y un castillo. Así que lo vamos a dividir en tres partes. Las primeras 33 hojas más o menos, si lo quieren empezar a leer, nos reunimos después, vemos los que se quieren anotar para compartir este debate, y depende de la gente que se anote, vemos cómo lo hacemos. Puede ser por FaceTime, no, perdón, Facebook o Zoom, o hacer algún chat para unirnos y Sí. compartirlos y charlar del tema. Así que bueno, eh, mi amiga Sí, lo compara con el lo Principito. Sí, el autor también. es algo así. O quien le escribe el prólogo, alguien lo compara con el... No, alguien que le hace una crítica lo compara con el Principito, que después él no había leído nada así Sí. hasta después del Principito. Y es muy Sí. lindo para ver estos de los miedos, de cómo sobrellevar los miedos, de autoconocimiento también. Tiene muchos temas que se pueden hablar. Así que bueno, Ujú. eh, quien quiera compartirlo, por favor, si ustedes tienen a sus mamás, a sus papás, que están en la casa muy encerrados, pobres y con pocas actividades, es una linda actividad para compartir, ya bueno, nos podemos ver de alguna manera y tener una charla y ir pensando todo esto. Y también algunos los pueden, que lo hicieron, comprar y pasarlo, ¿no? Seguro. Sí, después Y pasárselo. si los que quieran, los que están interesados, le decimos bien el nombre, el autor, si lo quieren comprar, etcétera, etcétera, o cómo conseguirlo. Lo pueden Y ir leyendo, igual les vamos a decir más o menos qué parte, hasta qué parte vamos a trabajar. ujú, Después vamos a hacer como la parte de esto que empieza un poco más con el autoconocimiento y después el desenlace, ¿no? La primera parte es la que habla más de los miedos, cómo más o menos cómo se fue viendo, cuáles eran, qué le producía todo eso y por qué ujú. tenía esos sentimientos y esas sensaciones, y después eh, nada, ver cómo cierra, ¿no? Y ahí vamos a hacer el último encuentro y vamos a hacer esto del cuento debate. Seguro. Así que en los próximos días vamos a hacer o sea, vamos a dar bien los detalles. Y otra cosita, les quiero comentar también, ¿cómo se llama el cuento? Se llama Y colorín Colorín colorado, colorado, este este cuento aún no se ha acabado. no se acabó. Sí, exacto. El autor, Odín, me olvidé, ¿vos tenés el autor? Bueno, después vamos Odín a... Dupeyron. Y si Dupeyron. ven, sí, y si ven en mis posteos, ahí está la foto, ¿no? Del libro. Y bueno, igual también les quiero decir que pusimos, si quieren buscarnos los videos que hicimos de Contame en YouTube, están casi todos, no todos, pero casi todos. Así que si nos quieren buscar, nos pueden buscar con Contame y agregar Silvana Rusa o Roxana Corp, y ahí van a ver los videos también, eh,
que estuvimos haciendo hasta ahora. Así que bueno, creo que nada más, ¿no? No, quedaba eso de, bueno, la actividad y el libro Está bien. con los... Y no se pierdan tampoco el miércoles que viene vamos a poner la segunda parte de la charla que Silvana tuvo con Silvina, ¿no? Con No, Silvina, sí, Tenenbaum, que fue muy interesante sobre invitación, y ella va a hacer un ejercicio con Silvana que les va a gustar mucho y les va a ayudar también. Así que véanlo, no se lo pierdan, ¿ok? Bueno, cuídense. Nos vemos la próxima. próxima. Chau, chau. Besitos. Besitos.